Bueno, mi nombre es Laura, me encanta todo lo relacionado con el mundo del trabajo, me recibí licenciada en Relaciones del Trabajo hace unos años y me gustaría, yo voy a tratar de acordarme, lo tengo incorporado, pero por las dudas aviso, me levantan la mano, de describir en el momento que haya imágenes, igual cualquier duda, pregunta o corrección, porque me puedo equivocar, me levantan la mano, me dicen, ningún problema. Bueno, en la primera slide dice el derecho a trabajar y entre signos de interrogación y las personas con discapacidad. Y ahí hay una serie de dibujitos que tienen que ver con cuando Dalat se presentó, que me encantan porque son personas con discapacidad en roles activos. Tal vez no estamos tan acostumbrados a ver dibujos o fotos o imágenes de personas con discapacidad ejerciendo un rol activo en la sociedad, y entonces me encanta este diseño de esta primera diapositiva, donde hay distintas personas con diferentes tipos de discapacidad haciendo cosas, trabajando, interactuando, facebookeando, no sé, instagrameando, todas súper activas. ¿Por qué es importante el derecho a trabajar? Por más que parezca obvio o uno rápidamente pueda pensar, porque bueno, me genera ingresos y no es algo menor. Ah, espera, perdón. Sí. Todavía no lo puse a grabar. Dale. ¿Arranco de nuevo? Arranca de nuevo. Bueno. Va a decir que es poquito. No sé si Rodri se puso a grabar, pero por las dudas. Ahí lo... Justo. Dale, bueno. Buenísimo, pero por las... Entonces no hace falta que repitas nada, grabo yo desde acá. Dale. Bueno, les pido consentimiento después de que le di play. Como siempre. Bueno, siempre lo mismo. Entonces no repito. No repito, pero no, atrás, ahí. No, es como para darle un marco de por qué es importante el derecho a trabajar de todas las personas, ¿no? Un poco porque favorece la autonomía, porque gracias a eso nosotros tenemos un ingreso que nos permite subsistir, pero es mucho más que eso. La verdad es que en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad capitalista, el tener un trabajo y el tener un ingreso, además de darnos el dinero para tener la autonomía y garantizarnos el poder subsistir, también es un ambiente donde nosotros nos relacionamos con otras personas, donde hacemos amigos, donde ponemos a prueba nuestras habilidades, lo que aprendimos. También es un lugar donde adquiero nuevas habilidades porque me enfrento a desafíos nuevos. En base a esas habilidades y crecimiento personal, puedo tener nuevos deseos y pensar en nuevos proyectos, con lo cual el trabajar es mucho más que ganar plata para comprarme la comida, pagar el alquiler y demás, sino que es como que me da un rol en la sociedad súper importante, donde yo puedo expresar mis vocaciones, mis deseos, y en general esto por ahí uno lo puede ver cuando uno va a una reunión con amigos, con amigas, con familia, en un boliche, bueno, ahora no se puede. Por ahí una de las primeras preguntas, además de qué signo sos, che, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y la verdad es que estamos bastante acostumbrados a que uno dice, trabajo en tal lado, hago tal cosa, y más allá de que a veces hay contextos económicos, como por ahí el actual, donde haya muchas personas por ahí sin algún empleo, la verdad es que las personas con discapacidad históricamente vienen siendo excluidas de siquiera ser pensadas como personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras. Y esto ahora, si querés pasamos a la siguiente, Pabli. Acá hay algo importante, súper importante, que es una herramienta súper poderosa para todo el colectivo de las personas con discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no sé si lo escucharon nombrar.
Es un tratado internacional de derechos humanos y es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. En el siglo XX hubieron otros tratados, como por ejemplo relacionados con los derechos del niño, de las mujeres, no discriminación por cuestiones de raza y demás, pero del siglo XXI el primer tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2006 se promulgó y fue firmado. Algo muy importante que tiene este tratado es que el propio colectivo de personas con discapacidad participó en qué debía contener, qué era importante para el colectivo, y por eso el lema, el eslogan de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Que no haya otros que decidan por mí, que no haya otras personas que no son parte del colectivo que digan y decidan que es importante para las personas con discapacidad. Eso lo tenemos que decir nosotros también. Por eso también es el primer tratado internacional donde el propio colectivo fue incorporado para decidir, pensar, discutir, debatir qué era mejor que tenía que tener ese tratado. En Argentina, en el 2008, se ratificó este tratado internacional por una ley, que es la que está ahí. ¿Qué significa esto que ratificó? Las convenciones internacionales de derechos humanos invitan a los países a que se adhieran y ratifiquen. Algunos países lo hacen, otros no, pero los países que adhieren y lo ratifican lo tienen que convertir en ley y es como un compromiso a nivel internacional de empezar a cumplir lo que dice esa convención. Lau, Sí. perdón, decí el número de la ley, porque... Perdón, 26.378. Y en el año 2014, en nuestro país, se le dio jerarquía constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional, con lo cual ninguna ley que esté por debajo, decreto, resolución, norma, protocolo, lo que sea, puede estar por encima ni contradecir lo que dice la Convención. Hay una imagen que es una persona usuaria de silla de ruedas que tiene un globito que está diciendo lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Y también esta slide dice el modelo social de la discapacidad en acción, porque esto es el gran aporte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es que a la discapacidad se la deja de ver como un problema médico, como un problema de salud, como un problema individual de la persona que tiene alguna deficiencia, dificultad, limitación y demás, y se empieza a pensar el problema de la discapacidad como una cuestión social. Ahora vamos a indagar un poquito qué significa esto de la cuestión social. ¿Quieres pasar, Pauli? Bueno, los principios generales que atraviesan toda la convención son la dignidad de las personas, la autonomía y la independencia. Son los tres principios rectores de todos los artículos de la convención. Hay una foto donde hay una persona usuaria de silla de ruedas revoleando una remera en una marcha. Es la del 8 de marzo por el Día de la Mujer, las últimas marchas que se podía hacer. ¿Seguimos? Ahí vamos a ahondar un poquito más en qué es esto del modelo social y por qué es tan importante. Pasamos. Una de las cosas más importantes del modelo es que a la discapacidad la define como un problema social. Nuevamente, ya no es un problema de la persona individual, sino de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque define la discapacidad como el resultado de un conjunto de interacciones entre una persona que usa silla de ruedas o que ve un poco menos o que no oye o con algunas otras características y las barreras que nosotros como sociedad creamos. Desde esta perspectiva, la discapacidad es algo multidimensional, no se puede definir solo del lado de la salud, por ejemplo. El modelo anterior de la discapacidad era el modelo médico, que todavía está presente muy fuertemente en un montón de leyes, en un montón de hábitos, incluso por ahí para la mayoría de las personas todavía
está como esa imagen de que una persona con discapacidad es una persona con una enfermedad, y no siempre lo es, con lo cual siempre entre cambios de modelo, paradigmas o formas de pensar una situación social lleva un tiempo. Estamos como saliendo del modelo médico y entrando en el social. En la foto hay una imagen de una persona usuaria de silla de ruedas motor tratando de entrar a un subte, haciendo fuerza con los brazos porque el subte le cerraba las puertas, ¿me entiendes? Pasamos si querés, Pablo. También este modelo que viene a traer la convención al problema social de la discapacidad, la solución que plantea está relacionada a que todos somos responsables. Como ya vimos, como no es un problema individual de la persona, sino de toda la sociedad, es un problema colectivo. Todos somos responsables de que haya barreras o no haya barreras para todas las personas. Esto es un cambio muy fuerte, muy importante, que nos lleva a darnos cuenta que, por ejemplo, en un entorno sin barreras edilicias, sin barreras de comunicación, sin barreras de cuestiones digitales, que es lo que estamos viendo, la discapacidad de la persona tal vez se invisibiliza y deja de ser lo primero que uno ve, porque puede participar, porque puede subir sola a un colectivo, porque puede interactuar con una aplicación, una plataforma, porque se puede comunicar. O sea, puede ejercer su derecho ciudadano igual que el resto de las personas. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta, algo? ¿Muy bien? Bueno, sí, bien. pasamos al... Este mismo modelo social de la discapacidad pone a la persona con discapacidad en un rol de participación activa. ¿Sí? Las personas con discapacidad se educan, trabajan y participan de la vida política y ciudadana de todas las comunidades donde viven. En la foto hay una maestra usuaria de silla de ruedas con su grupo de alumnos con guardapolvos blancos, en la típica foto que se saca todos los años en primaria, imagino, ya en secundaria no sé si se saca. Bueno, ¿querés que pasemos? Dale. Y, ahí está un poco largo, lo voy a leer, es el artículo 27 de la Convención sobre Trabajo y Empleo, pero me parece muy importante. Dice, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. Este es el artículo de la Convención, que como les recuerdo, tiene jerarquía constitucional, que obliga a los estados que adhirieron a que se ocupen de que esto que dice acá suceda. ¿Sí? Hay bastante trabajo por hacer porque hay una cuestión de adaptar la legislación que está por debajo, que por ahí quedó obsoleta, reglamentaciones y demás, pero es obligación del Estado hacerlo para que todas las personas puedan gozar de los mismos derechos y acceder a un trabajo en igualdad de condiciones. Bien, seguimos si querés. Acá les voy a contar, en la diapositiva el título dice sesgos, y hay una foto de personas cruzando una avenida por una senda peatonal, diferentes personas, unas 20, no sé, 15, hombres y mujeres, con valijas, mochilas, bolsos. Esta es una actividad que hice donde yo trabajo para trabajar el tema de sesgos, que quiere decir prejuicios que todos tenemos cuando desconocemos de un tema, y que queríamos trabajar cuál era el sesgo que había en el equipo de trabajo acerca de las personas con discapacidad. Entonces mostrábamos esta foto que describí recién,
y les preguntábamos, bueno, imagínense qué están haciendo estas personas. Y bueno, ahí puse algunas de las respuestas que dijeron, que las voy a leer, que dice, gente yendo a trabajar, personas cruzando una avenida apurados temprano en la mañana para ir a sus trabajos. Esto que decía al inicio, de que el trabajo es como organizador de nuestras sociedades en este mundo actual, ya sea en cuanto a tiempos, en cuanto a lo que sale en una reunión, a lo que necesitamos para poder mantenernos, se vio reflejado en las respuestas a esta imagen. Pasamos, que si querés, Pabli. En esta otra imagen que también mostramos, se ve a un grupo de personas, usuarias de silla de ruedas, hombres y mujeres, los varones con pantalón, así como de vestir, y corbata, camisa, la mujer que veo está con un pantalón negro, una remera blanca, están todos como mirando hacia un lugar sonrientes. Y ahí, lo primero que costó más, el tiempo de respuesta, cuando les preguntábamos, bueno, ¿qué están haciendo estas personas? Y no surgían acciones. Por ejemplo, surgió discapacitados. ¿Sí? O sea, lo que se veía era su silla en este caso, y no imaginarse qué rol podría estar ocupando esa persona ahí en ese momento, o qué acción estaría haciendo. Después, personas discapacitadas esperando un reconocimiento o asistencia social. Chan. Discapacitados en sillas de ruedas mirando alguna presentación. O sea, el sesgo de las personas en general que no están cerca de la temática es poner a la persona con discapacidad en un rol súper pasivo. Ni siquiera se las imaginan como trabajadores y trabajadoras, con lo cual para mí es gravísimo. Hay mucho para hacer. ¿Querés que pasemos? Dale. Bueno, y ahora, ahí hay una imagen de, ¿cómo se llama este actor? ¿Quién me ayuda? Ay, tiene un nombre impronunciable. Macaulay Culkin. Sí, Macaulay Culkin. Con las manos sobre su cara y abriendo la boca como en un gesto de espanto. De espanto, de lo que acabamos de ver de los sesgos. Y dice, ¿y ahora? Como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, vamos a investigar un poquito sobre datos. No está perfecto el timing, Pablo, estamos ahí. Investigamos un poquito sobre datos, si quieres pasar. Con datos me refiero a datos del mundo del trabajo y las personas con discapacidad. Me basé en el último estudio que hay, que es el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que se hizo en 2018. Si bien voy a hacer una aclaración, el último censo que tiene datos sobre las personas con discapacidad es de 2010. Tiene ya 10 años, este año se suspendió el censo, no sé si sabían por todo este contexto, con lo cual no es nada lindo, porque los censos nos dan datos sobre situaciones de la población específicas que sirven para hacer políticas públicas, por eso son muy importantes. Y en cuestiones de discapacidad, el último censo es 2010. Este estudio, 2018, no es un censo, con lo cual no se preguntó a todas las personas, sino a ciertas poblaciones con más de, no me acuerdo ahora, pero 20.000 o 25.000 habitantes, con lo cual no es a todas las personas, no son las mismas preguntas que un censo, pero es un estudio que se hizo sobre el tema. Abajo hay un link con el fuente que después les podemos compartir. Según este estudio, el 10,2% de las personas con discapacidad, es 10,2% de personas con discapacidad en Argentina, que son aproximadamente 3,5 millones de personas, un poquito más que todas las personas que viven en la provincia de Córdoba, para que se den una idea del impacto, son un montón de personas. Bien. Sí, tengan en cuenta que Córdoba tiene 3.3 millones, o sea, tiene 200.000 personas menos que esto, y ya nos parece de por sí que es mucha gente. Es un montón. Sí. Seguimos. ¿Querés pasar? Y relacionado con algunos indicadores del mundo del trabajo, hay dos conceptos importantes. Uno, en el mundo del trabajo se mide lo que es población activa y población inactiva. Población activa son todas las personas en edad de trabajar que tienen una ocupación o que sienten no la están buscando de forma activa, ¿sí? Y población inactiva
personas en edad de trabajar que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. En general, para cuando uno escucha población inactiva, lo asocia con personas que están jubiladas por una cuestión de salud, o son niños, bueno. Ahora pasamos a la siguiente, así les explico bien qué es la importancia de esto. Hay un gráfico de torta donde el 35,9% de las personas con discapacidad forman parte de lo que es población activa, ¿sí? O sea, están buscando de forma activa trabajo, pero de ese grupo, solo el 32,2% tiene empleo. ¿Qué significa? De las que están buscando activamente, solo 32 tiene empleo, ¿sí? Del total de las personas con discapacidad. Ahora, el 64,1% de las personas con discapacidad forman parte de la población inactiva. No sé qué les sugiere estos datos. Algo que les ha ruido. ¿Puedo comentar una cosa más? ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto, que de los 3,5 millones de personas con discapacidad, más de la mitad están como considerados población inactiva. O sea, para poder dimensionarlo, es casi 2 millones de personas con discapacidad son parte de una población inactiva. ¿Es raro o no es raro? Ahora desbloqueen los micrófonos, háganme caso y hablen. Sí. En realidad, como decía la definición anterior, para lo que se mide en el mercado del trabajo, gracias Pabli, se considera población inactiva al grupo también de personas que no buscan de forma activa un trabajo. ¿Qué significa? Por ahí fueron 2, 3 veces, 4, 10, y les cerraron las puertas y se desalentaron y ya no buscan. Entonces, están en edad de trabajar, pueden trabajar, pero se desalentaron de buscar porque las barreras que encuentran desalentaron. Tal vez les sale en muchos casos más caro buscar trabajo que las posibilidades de conseguirlo. Entonces, sí. Perdón que te corte. Quería hacer una última acotación sobre los números. También hay que pensar que es súper importante que del otro millón de personas con discapacidad que pueden tener trabajo o están buscando trabajo, solamente el 32% de esas personas tienen empleo, lo que quiere decir que deben ser unas 350.000 personas, nada más, de 3,5 millones que estábamos hablando. O sea, ver que en realidad es muy, muy poquita la cantidad de personas con discapacidad que realmente tienen un trabajo. Bien. Perdón, mi cabeza va muy rápida en las matemáticas. No, me encanta, por eso nos complementamos, Pabli. Te paso la que sigue, ¿te parece? Dale. Y bueno, en este mismo estudio hay un apartado donde está clasificado los motivos por los cuales las personas con discapacidad no buscan trabajo, o sea, son de población inactiva, y encabeza la lista de esos motivos, cree que no va a conseguir trabajo a causa de la discapacidad, o sea, el desaliento, ¿sí? Y yo acá agregaría que cree que no va a conseguir, y está bastante acertado, digo, aquel que va y persiste, y persiste, y persiste, y persiste, son pocos, porque no, todo el contexto no colabora, ¿sí? Ni que las calles están rotas si usás silla de ruedas, de que si te tenés que postular, voy a ir introduciendo el tema, tenés que postular alguna portal web y no es accesible, si desde que vas y te miran raro, bueno. Sí, como dijeron las chicas que las llamaron a entrevistas y eran en un segundo piso y había solo escaleras. Ni hablar, sí. Bueno, otra de los motivos por el cual dejaron de buscar trabajo es, buscó mucho tiempo y no consiguió, o sea, otra vez el desaliento, problemas de accesibilidad en la calle, edificios, transporte, entre otros. Acá por ahí me gustaría aclarar que algunas personas con discapacidad, al no conseguir, hay como una herramienta, por decirlo de alguna manera, de la seguridad social, que es tramitar lo que es la pensión. ¿Sí? No sé si escucharon de qué se trata,
que es un ingreso que, bueno, no sé cuánto es el valor, pero no se compara con lo que es de un trabajo, ¿no? Formal, en blanco y demás, y que a veces muchas personas con discapacidad no tienen otra opción, se aferran como al ingreso de la pensión. Yo ahí tengo como una postura ideológica muy personal mía, pero entiendo el caso de la necesidad de las personas que no tienen ingresos y, bueno, tramitan la pensión. La pensión técnicamente es como una pensión por incapacidad laboral. Y para poder realizarla hay que hacer como un médico tiene que intervenir, otra vez el modelo médico, y decide qué porcentaje de discapacidad tiene la persona, como si fuera a cuantificar en el cuerpo el porcentaje de incapacidad laboral. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas con discapacidad puede trabajar. Entonces, terminan sacando una pensión por incapacidad laboral que le dice que tiene X% de incapacidad laboral porque no le queda otra que percibir ingresos, me parece tremendo. Bueno. Sí, en realidad te digo que las pensiones depende si son nacionales, provinciales, depende de dónde obtengas la pensión, son números distintos, pero igualmente son bajos. Sí, son bajos. Y lo más triste que si esa persona tiene esa pensión y llegara a conseguir trabajo, se la pierde. Tiene que elegir una de las dos cosas, o la pensión o el trabajo. Sí. Y como también la estabilidad del trabajo en las personas con discapacidad a veces varía, depende a la empresa donde ingresa, muchas personas con discapacidad temen en dar de baja su pensión, que por lo menos es un ingreso garantizado y que además le da derecho a una cobertura social médica, ¿sí? Prefieren a veces no tomar esos empleos o les ofrecen un empleo temporario, no sé, 6 meses, un plazo fijo por 6 meses en blanco, lo que les va a hacer perder la pensión y no, se quedan con la pensión, porque es lo seguro, porque después, bueno. Y ojo que tiene que ser, estamos hablando de grupos familiares, porque si son porque aparte si son 2 personas y una trabaja, el otro pierde la pensión también. Sí, no, es tremendo, por eso hay mucho para mejorar la ley para que se armonice con la convención, pero bueno, falta un montón. De todos modos, una pensión por incapacidad laboral no es un trabajo. Y como dije al inicio, el trabajo te da mucho más que lo económico. Te da un espacio donde interactuar con otros, con otras, aprender de otros, que otros aprendan de vos, que vos puedas tu vocación, tus deseos, tus habilidades, ponerlas en práctica y ir creciendo de forma profesionalmente. Entonces, claro, crecimiento profesional. Y también ser valorado como un individuo. Yo creo que eso también es súper importante. A veces creo que el reconocimiento de tus pares es re importante para sentirte parte de algo. Ni hablar. Y el hecho de ver una persona con una discapacidad y reducirla a su discapacidad está haciendo exactamente lo opuesto a ese reconocimiento que necesitas de tus capacidades. Voy a dar un ejemplo cortito y ya le doy el paso a Martín, que ayer les compartí, no sé si lo vieron porque me pongo intensa, Martín y Pabli. Ayer estaba viendo una serie que me gusta mucho que se llama Grey's Anatomy. Si alguien la vio, perdón. ¿En qué temporada? En la última. ¿Cuál de las 15 temporadas estabas viendo? La última, es la 16. La 16, vale. Lo que le voy a contar no spoilea ninguna historia, nada, pero había una médica especialista sorda que utiliza lengua de señas y está muy bien tratado en ese capítulo, me parece a mí como de forma súper natural, como debería ser su participación. Ella viene con como una tablet a ver a un paciente, la apoya y habla con lengua de señas y en la tablet hay una intérprete que la está mirando en vivo y habla. Y también la misma intérprete que está en la tablet, cuando otras personas que están en la sala hablan, le hace la lengua de señas a la médica. Entonces, para mí este es un ejemplo claro de que la importancia de que no haya barreras.
si hubiera barreras, esa persona no estaría trabajando ahí como médica especialista ni desarrollando todo su potencial ni lo que estudió. Y aparte lo hace de forma autónoma, con lo cual ahí es como que su discapacidad pasa no a segundo plano, a décimo plano. La situación ahí es una médica hablando con un paciente con una tecnología que la está ayudando, nada más. Claro, como podría pasar con personas que hablan distintos idiomas y usan un translator, lo mismo. Exacto. A ver, no nos olvidemos de Stephen Hawking tampoco, ¿no? No, ni hablar. Que fue un ejemplo claro que de la tecnología permitió que se comunicara con el mundo y pudiera demostrar que su cerebro andaba mejor que el de todos los demás. Sí, claro. Bueno, le doy el paso acá a mi compañero Martín. Bien, bien. Ya después de escuchar todo esto, ya lo que voy a sumar no es demasiado. Pero creo que la mirada que voy a aportar yo se complementa con lo que venimos hablando, pero es una mirada de tratar de salir un poco de cierto paradigma que hay, o de la relación en realidad, que tiene que ver con la protección y la dependencia que muchas veces las personas con discapacidad transitan. Uno puede encontrarse que uno de los principales problemas que hay tiene que ver con las barreras que existen, ¿no? Con el entorno, como siempre venimos hablando, pero yo creo que también a veces la primera barrera no es el escalón que no tiene rampa o la reunión en el primer piso, segundo piso, sin ascensor, sin forma de que sea accesible. A esto voy con lo de protección y dependencia. Muchas veces en el entorno familiar y en el contexto se viene con este modelo de pensar que las personas no van a poder avanzar o no se van a poder desarrollar profesionalmente por la discapacidad que atraviesan. Entonces, lo primero que hay que trabajar en el tema del trabajo y en el desarrollo profesional, que obviamente conlleva después al desarrollo personal, es motivar, la motivación y el empoderamiento del cual la persona se puede superar. ¿Bien? Entonces, nosotros desde la experiencia que puedo contar, yo me considero así un privilegiado, yo tengo una discapacidad motriz, pero la verdad que nunca no he tenido dificultades en avanzar en mi búsqueda siempre laboral. Sí he tenido obviamente barreras, pero esas barreras no me han frustrado como sí les pasa a muchos compañeros y a compañeras, como decía Laura, que después de tanto tiempo de buscar laburo, trabajo, llegan a esa frustración y a saber y a pensar que solamente van a poder depender de esa protección o esa dependencia. Entonces, lo primero que hay que trabajar en lo que es lo laboral es en que la persona se sienta útil, en que la persona sepa que tiene una habilidad que puede desarrollar y que puede ofrecer, donde ahí la discapacidad pasa a un segundo plano. A veces, cuando vamos a pedir trabajo, o nos hemos postulado, os voy a contar una experiencia personal con el Estado, a veces cuando vamos a buscar un trabajo no vamos a mostrar, pasando una discapacidad, ¿no? Transitando una discapacidad, no vamos a mostrar la habilidad que tenemos, sino que vamos a ver si nos contratan a pesar de tener una discapacidad. Ese es el enfoque que muchas veces tenemos, que es, como digo, es cultural, es familiar, es por el entorno que uno... Y con total... esto lo digo que la familia, no es que estoy atacando a la familia porque esto es un aprendizaje conjunto, ¿no? Pero este cambio tiene que ir con el de voy a mostrar mi habilidad y nosotros tenemos que trabajar en eso, en potenciar esas habilidades y el sentirse útil que mencionaba. Y la experiencia, espérenme que tengo un cable que me está atravesando la cámara y se ve. La experiencia que iba a contar es que yo empecé a trabajar como desarrollador, tengo 35, a los 10, bueno, programaba de hobby, así que empecé a programar de muy chico, 14, 15 años, pero a los 18 ya empecé a trabajar 19 empecé a trabajar en una empresa como programador, era una empresa de mi ciudad, yo soy de Rosario, pero la empresa me permitía trabajar remoto porque yo era programador. Entonces ya en ese momento trabajaba desde mi casa. Posteriormente tuve la suerte de empezar a trabajar para empresas de afuera, pero siempre en un momento
me interesó trabajar para el Estado. Quería trabajar en el Estado. Y en ese momento, bueno, sigue habiendo, obviamente existe el cupo de personas con discapacidad que pueden ingresar al Estado, que es de un 4%, pero yo quería ir a aportar lo que a mí me gustaba, que era los sistemas, administrar sistemas, la programación, automatizar tareas, bueno, me dedicaba a eso en ese momento. Entonces me presenté a una búsqueda que había en la provincia, sin saber en realidad, porque había convocatorias donde convocaban a personas con discapacidad, así que imagínense lo que le hablo de que ni siquiera uno iba a mostrar sus habilidades, solamente se presentaba por ser una persona con discapacidad, ¿no? Era como que juntemos a las personas con discapacidad y démosle un trabajo, porque así lo tenemos que hacer. Entonces yo iba, era una reunión general, ¿no? No es que individual, sino que nos entrevistaban a todos juntos. Y había algunos compañeros ahí, algunas chicas unas compañeras que estaban discapacidades motrices, habitualmente había, en esas veces que me presenté. Entonces nos contaban de qué iba el trabajo, era mucho trabajo administrativo, a veces cualquier trabajo, o sea, el trabajo, con esto que voy a decir no estoy desvalorizando, pero siempre notaba que las calificaciones de trabajo que se nos brindaba a las personas con discapacidad no tenían que ver con las habilidades que uno podía tener o que podía potenciarse para tener. Entonces, de ahí surge un poco por qué empecé después con mi proyecto con la fundación y demás que llevo adelante, pero tiene que ver con notar que las personas que estaban ahí en esa búsqueda laboral sentían como que era el agradecimiento por darle el espacio de poder hacer alguna actividad. En vez de tener esa creencia de que yo tengo para ofrecer algo y yo voy a hacerte útil y vos me vas a contratar por lo que yo tengo para ofrecer. No, que me ofreces porque es necesario cumplir un poco dentro de lo que es, en este caso, la provincia. Entonces ahí surge un poco el empoderamiento desde el lado de la educación y las habilidades, porque a veces tampoco es que decimos, bueno, las personas con discapacidad, formémosla en tecnología, porque a través de una computadora en un escritorio, con un apoyo técnico, con una herramienta facilitadora, puede trabajar. Tenemos que primero encontrar las habilidades y las capacidades que tiene cada uno para desarrollar, más allá de la discapacidad que tenga. Y en base a eso, empecé a trabajar, a tratar de formar equipos en lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas que se encuentren con sus habilidades y demás. Pero me encontraba muchas veces con las convocatorias que hacíamos, donde pasaba eso que mencionaba del entorno, de lo cultural, que no era la barrera física, sino que era el que yo no tengo nada para ofrecer o que necesito o voy a estar esperando siempre que me den la oportunidad para yo poder demostrarlo, pero no sale de la propia persona con discapacidad tener ese impulso o buscarse esos espacios. Y cuando uno sale a buscar trabajo, ahora usando estas plataformas que vamos a ver hoy, que después Pauli nos va a contar, que viene un poco el trabajo de esta charla, y para no extenderme más, para no ser lo filosófico de esto, las primeras barreras son esas, es decir, en lo que es una búsqueda presencial, más allá de estas plataformas digitales, siempre hay un primer dilema que es, tengo que anunciar mi discapacidad para la búsqueda. ¿Por qué? Porque si no la anuncio, me van a tomar y esa discapacidad va a pasar desapercibida. Uno tiene que asumir como característica de la persona la discapacidad que tiene para salir a buscar trabajo, entonces no hablar de la discapacidad, sino hablar de la habilidad. Porque si nosotros estamos ocultando la discapacidad al momento de salir a buscar un trabajo, es que no estamos valorando, en la balanza, no estamos valorando mucho más las habilidades que tenemos. Nos quedamos siempre con la discapacidad como nuestra primera muestra de quiénes somos. Entonces, y del lado de las empresas, a veces, la cuestión de la discapacidad puede pasar que sea para no permitir que una persona ingrese a la empresa, pero tiene que ver con habilitarnos a nosotros a poder demostrar y a obtener trabajos que podamos hacer con los apoyos necesarios que nos brinden. Y a veces las plataformas, esto pasándolo a lo digital, tratan de enmascarar un poco la realidad de las personas con discapacidad, a veces haciendo portales que no son accesibles. No estoy diciendo que
que sea a propósito, para que no se postulen personas con discapacidad. Habitualmente la accesibilidad es porque el desarrollador no aplicó buenas prácticas, va más allá de que se sepa o no que una persona postule. Pero creo que la principal barrera para ir redondeando en la búsqueda de trabajo y en aplicar a un portal o aplicar a una empresa en una reunión presencial, tiene que ver primero con cómo potenciamos nosotros y motivamos el empoderamiento desde yo puedo y yo tengo habilidades más allá de la discapacidad que tenga. Sabemos que tenemos que tener derechos, como cualquier persona, pero no quedarnos en el rol de carencia, ¿no? De la limitación que tengo y eso no me va a quitar de ese lugar. Potenciemos y trabajemos en las habilidades, en los deseos, busquemos cuáles son esos deseos, tanto nosotros que tenemos alguna discapacidad, como también el entorno, porque obviamente mi rol, por ese privilegio que tengo, es de ayudar a otros, a potenciar a otros, a brindarle oportunidades a otros desde mi rol, de mis habilidades, no desde mi discapacidad. Entonces, eso es lo que quiero, y espero no haberme ido mucho por las ramas, pero eso es lo que yo quiero dejar en la charla. El avance me parece que fantástico lo que viene contando Laura, la situación actual, cómo se fue, digamos, avanzando en este paradigma de cómo es considerada la persona con discapacidad. Pero ahora estamos en un momento, que falta mucho que lograr, donde nos dimos cuenta que el contexto influye, pero ahora quizás es un momento también para empezar a trabajar las personas con discapacidad, de salir de la zona de confort y querer ir un paso más adelante, siempre y cuando obviamente el entorno nos acompañe. Así que este taller y este proyecto de lo laboral me parece que va a ayudar para que una vez que tengamos el entorno con las provisiones adecuadas, va a necesitar un empujón nuestro, desde nuestro rol, para empoderar a las personas con discapacidad. Así que, Pabli, tu lugar y cualquier pregunta que haya. Vos tenías más diapositivas. Sí, pero fui adelantando, no. Habitualmente termino no usando las diapositivas. Pero bueno, hablaba de eso, de la capacitación, del desarrollo personal, desarrollo profesional, de motivar, de trabajar en los entornos familiares que son los que ponen las primeras barreras. Un poco ese resumen que estuve haciendo, Pablo. Y si quería adelantar una más. Bien. Donde obviamente la autoestima, el fomentar las relaciones sociales y el sentirnos valorados y útiles es lo que nos hace concretar un desarrollo profesional, ¿no? Así que ahí esas diapositivas es lo que vine hablando un ratito antes. Dale. Sí, en realidad está bueno porque lo fuiste incorporando, pero yo no sabía cómo pasar la diapositiva, entonces lo dejé. No te preocupes. Bueno, teniendo en cuenta lo que viene diciendo Martín y el hecho de que hay que dejar de plantearse que las personas con discapacidad en realidad son personas que solo dependen de asistencias sociales y no cumplen un rol activo en la sociedad, que me parece que es algo que es un preconcepto muy formado por el colectivo quizás en general. Lo importante es, me parece que empezar a plantearnos que las personas con discapacidad tienen que buscar trabajo de la misma manera que nosotros o que cualquier otra persona y que nunca nos preguntamos, che, ¿pero pueden hacerlo? ¿Cómo lo hacen? Hay un montón de personas que tienen un montón de capacidades y aptitudes que me parece que las tienen que aprovechar y a nosotros lo que nos va a surgir es esto de, bueno, tenemos que analizar entonces los portales que ofrecen empleos, porque es el nexo entre las empresas y las personas que están buscando trabajo precisamente. Estos portales generalmente tienen barreras que, como decía recién Martín, están asociadas directamente a quizás el desconocimiento de quienes diseñan las páginas y no necesariamente a las empresas en sí mismas. Son temas que creo que hay que tratarlos por separado, analizar pieza por pieza de todo este mecanismo gigante que es obtener un empleo siendo una persona con discapacidad en este caso. Entonces, hay que pensarlo de una manera en la que podamos desgranar
todos los jugadores que forman parte de esto y qué podemos hacer nosotros desde el training y desde lo que venimos haciendo. Nosotros estamos aprendiendo a reconocer estas barreras en las páginas en general. Entonces, la idea es que entremos particularmente a analizar estos portales de trabajo y pensarlo como un flujo de la página, que es lo que yo traté de contarles un poco la semana pasada. Pensarlo como, ok, soy un usuario de la página, ¿qué hago yo todos los días cuando quiero entrar y hacerme una cuenta en la página? ¿Qué pasa cuando quiero cargar mi currículum? ¿Qué pasa cuando filtro por las empresas? Porque, por ejemplo, si yo abro CompuTrabajo, lo primero que me salta son empleos de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, voy a tener que filtrarlo a mi provincia, a mi ciudad. Entonces, puedo acceder a esos filtros, puedo postularme a un trabajo, me salen las alertas, me avisa todo lo que me tiene que avisar. Para nosotros, quizás, las personas que no tenemos una discapacidad, nos puede llegar a ser más fácil reconocerlo, pero no siempre, ojo, porque por ejemplo, ya sabemos de por sí que completar un formulario para cargar un currículum es complicadísimo, te marea, tiene un montón de opciones, están mal diseñados. O sea, imagínense que ya de por sí hay una barrera ahí. Una persona que tenga poco conocimiento, por ejemplo, de tecnología en general, va a dejar a la mitad de la carga del currículum. Entonces, esas barreras existen simplemente porque una persona que desarrolla una página web lo hace de una manera específica como ellos quieren, o porque en realidad la página de trabajos genera este tipo de filtros y barreras a las personas en general. Yo creo que de las personas que deben entrar a una de esas páginas, un porcentaje debe darse por vencido antes de cargar un currículum siquiera. Entonces, la idea es poder analizar estos procesos no solamente desde el punto de vista nuestro, que quizás lo podemos hacer cuando usamos las páginas generalmente, sino desde todas las perspectivas asociadas a las discapacidades. Entonces, todo lo que venimos aprendiendo en el training está bueno volcarlo en algo práctico, que era lo que a lo que nos enfocábamos. Sí, conocemos las WCAG, conocemos las herramientas, conocemos las tecnologías, pero ¿cómo las ponemos en práctica? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de una manera donde estos ejemplos que vamos a analizar puedan generar datos concretos que nos sirvan para hacer una crítica de algo? En este caso, acá, si está Laura, me gustaría que si hablo de más me interrumpa, pero yo como tengo una base de biología, tengo una base muy estadística. Entonces me complemento un poco con la parte social de Laura, y mi idea, y creo que es algo que ya le propuse a ella también, es que hagamos un tipo de estudio con una base científica. ¿Por qué? Porque ya tenemos el contexto, es todo lo que le estuvimos explicando hasta ahora. Hay regulaciones, hay datos estadísticos que nos están mostrando un problema. ¿Cuál es el problema? Que solamente el 32% de todas las personas con discapacidad que buscan un trabajo están trabajando. Y ni hablar de que hay casi 2 millones de personas que dejaron siquiera de buscar trabajo. Entonces, ¿cómo podemos revertir todo esto? Buscando cuáles son los problemas que se generan en el momento de que estas personas busquen un trabajo. ¿Cuál va a ser nuestra metodología de trabajo? Testear y encontrar las barreras en el flujo de los portales de trabajo, que son el medio por el cual actualmente la mayor parte de la población está buscando trabajo. Porque más que todo ahora, por ejemplo, que estamos en pandemia, no podemos salir a la calle a volantear y a tirar currículum por todos lados. Y si estamos hablando de que hay un montón de barreras físicas para una persona con discapacidades, es mucho más difícil incluso para esa persona hacer eso mismo, ir negocio por negocio dejando un currículum. Entonces, en este caso me parece que Internet debería ser una herramienta poderosa para que esas personas que no pueden ir local por local dejando un currículum, puedan hacerlo de la misma manera con una tecnología que puedan utilizar. Entonces, ¿por qué hay tantas barreras en esto que debería estar facilitándoles algo que ya de por sí no pueden hacer
diariamente porque ya hay barreras. Es como, para mí, es como que súper agotador de pensarlo siquiera. La idea es esta, que nosotros podamos ser la herramienta que ayude a, por lo menos, responder esta pregunta, que es, ¿las barreras están en los portales de empleos? ¿Las personas siquiera pueden dejar su currículum en algún lugar? Entonces, cuando analicemos las páginas, acá nosotros lo que subimos están por prioridad de uso estas páginas. Tenemos a LinkedIn, a Boomerang, a Zona Jobs, a Computrabajo, Indeed, la Secretaría de Empleos, el portal de empleos del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Hiring Room y Evaluar. Son las páginas más usadas para la búsqueda laboral por las personas que utilizan el medio digital como búsqueda de trabajo. Entonces, ver si estas páginas, que se supone que son las que más usa la población, realmente están siendo inclusivas para toda la población, o si en realidad están sesgando ya de por sí la búsqueda. Lo que quiero plantearles a quienes están haciendo el training y que se quieran sumar a esto, es que armemos grupos donde nos vamos a separar estas páginas y la idea es que se puedan analizar con todas las tecnologías asistivas que estuvimos viendo y con las distintas técnicas y podamos ver la accesibilidad que tienen en cada uno de los momentos que nosotros necesitaríamos cumplir para poder entrar y cumplir con esta misión de buscar un trabajo. Entonces el flujo era el que les comenté recién, las páginas son estas, la idea de llenar el formulario que yo les había puesto era para que yo supiera cómo armar los grupos, porque si tengo todas las personas de color contras en un mismo grupo va a ser medio complicado, pero que no se sesguen solamente a lo que se sienten cómodos y cómodas, sino que también empiecen a usar otras tecnologías, que se amiguen con el NVDA, que aprendan de las personas que tienen al lado y manejan más una tecnología. Laura, Martín, yo, Susi, vamos a estar disponibles para que cada duda que vaya surgiendo las veamos entre todos, podamos seguir con el training de los jueves, pero si ustedes tienen un tiempito extra, estaría buenísimo que cada grupito se decida a ponerse 1 o 2 horitas para poner en común lo que fueron haciendo. Si no se dividen las tareas, los jueves hacemos el repaso y demás. Pero mi idea es esto, de que podamos volver a algo práctico y que esos resultados no queden solamente en un ejercicio que hicimos en una clase, sino que esos resultados se publiquen, que podamos hacer los análisis estadísticos y podamos decir quiénes fueron quienes hicieron todos estos testeos. La idea es que ustedes no queden anónimos, que nosotros, este grupo, no quede anónimo, que eso a ustedes les dé herramientas para hacerse valer también y para decir, yo fui parte de este testeo y este testeo dice tal cosa, y que esos resultados después puedan ser presentados en las distintas instancias que requieren para decirle a las empresas en general, no para ir apuntando específicamente una por una, sino para crear una conciencia general de que hay una parte del proceso que no está funcionando y que nosotros pudimos detectarla. Sabemos que son muchas las partes del proceso que no funcionan, pero por lo menos nosotros acá tenemos pruebas tangibles y estadísticas de que esta parte no está funcionando y cómo la podemos cambiar. Creo que eso es básicamente la presentación de por qué esto es importante y qué es lo que queremos lograr. Me parece que también está bueno que ahora hablen ustedes, así que voy a salir de la presentación y me voy a poner como una más y quiero saber